Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estaba en ella, y sus siervos le servían, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos, por los siglos, por los siglos, por los siglos. Nuestro destino, este es nuestro destino. Nuestro destino es la presencia de Dios. Nuestro destino está marcado en la palabra del Señor. Y un día tú y yo reinaremos, 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 reinaremos con Cristo. Este varón que está aquí en la silla de ruedas, él siempre tiene palabra del Señor. Él viene de tiempo en tiempo y me trae una palabra del Señor. Hermano, quiero decirte, cuando esta porción de la escritura se cumpla, no vas a estar en esa silla de ruedas, vas a estar de pie, aleluya. Vas a estar gritando, corriendo. Yo sé que a ti no te vamos a encontrar fácilmente, porque cuando llegue tu liberación, lo que vas a hacer es que vas a andar corriendo por todos lados. Solo 1000 años te vamos a dar chance, después ya te tranquilizas para que la iglesia te salude, ok, pero por 1000 años te vamos a dar chance. Que, hermanos, reinaremos con Cristo. Ese es nuestro destino. Nuestro destino es reinar con Cristo. Hermanos míos, no es extraño tener un ambiente como el que hemos tenido esta mañana, un ambiente del reino de Dios, un ambiente de la presencia del Señor. Lo siento esta mañana, lo siento limpios. No sé si se bañaron o no se bañaron, yo no sé. Yo sí me bañé, debo decirle que yo sí me bañé, pero los siento limpios, porque siento que el agua de vida ha sido esparcida sobre ustedes este día. El agua de vida ha sido esparcida en su alma, en su corazón. Y hermanos míos, cuando su alma está limpia con esa agua de vida de parte del Señor, entonces hay un aroma de pureza, hay un aroma de vida, porque el agua es una bendición. Y dice aquí la palabra, hermanos, que la promesa maravillosa de Dios es un río de vida en la presencia maravillosa de Dios. Qué palabra, hermanos, qué palabra, qué palabra. Hermanos, así que las naciones están convulsionadas con las noticias de Venezuela, un pueblo subyugado, sumido en la pobreza, la desesperación. Pero la palabra de Dios tiene buenas noticias para todos. Nos espera un futuro maravilloso en la presencia de Dios. Me encanta Apocalipsis. Siempre me llena de fe y esperanza. Le recomiendo que cuando se sienta abatido por el pecado, cuando se sienta golpeado por la enfermedad, cuando la pobreza le esté oprimiendo, cuando la opresión de este mundo y las malas noticias de este mundo le llegan, entonces lea la palabra en Apocalipsis. Yo llamo Apocalipsis de una manera muy especial: el triunfo de la fe. No solo es el último libro de la Biblia, pero es el libro que nos deja ver nuestro destino, que nos deja ver qué es lo que nos espera. Y dice la escritura: después de este tiempo, después de esta opresión, después de esta enfermedad, después de esta pobreza, después de esta opresión, después me mostró un río limpio
de agua de vida, resplandeciente como cristal, y no podía ser menos porque salía del trono de Dios. Hermano, hay un agua que sale del trono de Dios. Hay un agua limpia que sale del trono de Dios. El ambiente de la iglesia de alabanza y de oración nos acerca. Estos cantos son inspirados, estos cantos son del Espíritu Santo. Estos cantos, mis hermanos, de verdad son algo que ha salido del mero corazón del Señor. Así que, hermanos míos, la palabra de Dios nos tiene buenas noticias y tenemos que entender y saber que es el triunfo de la fe. ¿Sabe que los inconversos, la palabra también les llama impíos? Los que no han tenido esa oportunidad aún de abrir su corazón a Jesucristo, ese lugar espiritual en el que en algún momento nos encontrábamos porque éramos impíos, porque éramos incrédulos, le tienen miedo al Apocalipsis, porque el Apocalipsis tiene las dos cosas. El Apocalipsis es la descripción de Mateo capítulo 25, y se sentará el Señor en su trono para juzgar a las naciones, y separará como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, dice la Escritura. Y a unos entonces va a decir: benditos de mi Padre, entrad al gozo preparado por mi Padre para ustedes. Y al otro grupo entonces ejercerá un juicio sobre ellos. Apocalipsis es eso, todo el libro es eso. Apocalipsis es la manera en que Dios va a separar las naciones, la manera en que el Señor va a decir que se pongan unos a su izquierda, los cabritos, y las ovejas a su mano derecha. Será el momento en que el trigo y la cizaña finalmente se van a separar. En los apóstoles, hermanos míos, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que estaban creciendo juntos, y eso es lo que está pasando en este momento. Y la iglesia debe de tener sabiduría, debe tener revelación del Señor para entender que este es el momento en que el campo es el mundo y crece junto el trigo y la cizaña. Y vienen los sembradores y le están diciendo al maestro, le están diciendo: ¿quieres que la arranquemos? ¿Quieres que la arranquemos? Y fíjense cómo el Padre Celestial, en su infinita gracia y misericordia, dice: no, por favor, ahorita no. Este no es el tiempo de arrancarlos. Este es el tiempo de misericordia. Este es el tiempo de oportunidad. Este es el tiempo para que sus ojos sean abiertos. No los arranquen. No sea que vayan a arrancar el trigo también juntamente con la cizaña, porque no es el tiempo todavía de ejercer ese juicio devastador que va a separar finalmente. Pero viene el tiempo donde también se va a separar el trigo y la cizaña. Llega el tiempo cuando peces malos y peces buenos son separados también. Y conforme vemos la palabra, hermanos, y conforme vamos discerniendo los tiempos, sabemos que el tiempo está cerca. Entonces es tiempo de estar con el Señor, amén. Es tiempo de beber las aguas limpias, es tiempo de beber las aguas cristalinas, es tiempo que esa agua de vida venga sobre nosotros y nos dé un aroma de pureza, un aroma de limpieza, un aroma de la presencia maravillosa del Señor. Así que este pasaje no es la excepción. Hermanos míos, nos da esa bendición del triunfo de la fe. 5 versículos presentan una visión celestial maravillosa, plena, completa. Son solo 5, del capítulo, versículo 1 al versículo 5. Es lo que leímos. Voy a darle 3 ideas que recojo aquí de este pasaje. El primero, número 1, es el río de Dios. Es el río de Dios. El río de Dios siempre ha significado vida. No todos los ríos que se presentan en la Biblia son ríos de Dios.
Pero hay ríos de Dios en la Biblia, y los ríos siempre han significado vida. Para nosotros que estamos acostumbrados a abrir la llave y beber agua potable, a lo mejor no significa mucho. Pero si usted vive en un desierto como Medio Oriente, usted vive en una tierra árida donde no hay agua, donde, como dijo el Señor, los montes son de hierro, donde van los camellos, es el animal adecuado para este entorno. ¿Por qué? Porque pueden caminar mucho sin beber agua, pueden aguantar días sin beber agua. Una vez que beben agua, pueden vivir y pueden viajar sin beber agua. Pero para usted va a la llave, abre la llave y hasta se le olvida cerrar la llave, y el agua se está tirando porque hay más agua, y salimos de este lugar y tenemos riachuelos por todos lados que están corriendo permanentemente. Pero para ellos hay otra visión. Así que, mis amados hermanos, agua siempre es vida. Y en este pasaje de la Escritura, este río de agua viva tiene varias ideas, y están a través de las Escrituras. La primera en esto del río de Dios es que es el río que alegra la ciudad de Dios. El río de Dios es el río que alegra la ciudad de Dios. ¿Quién es la ciudad de Dios? ¿Quién es la ciudad de Dios? La ciudad de Dios es la iglesia. Hermano mío, este mensaje es para ti. Ok, este mensaje es para ti. Esta palabra es para ti. Es lo que el Señor puso en mi corazón. Esta palabra es para ti, la iglesia. Que tú, la iglesia, sepas que tu Padre Celestial tiene cuidado de ti, y que va a enviar agua limpia, transparente, hermanos, cristalina, fresca, que va a bendecir tu vida, porque tú eres la ciudad de Dios. Salmo capítulo 46 versículo 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas ¿de qué, hermanos? Del Altísimo. Es el río que salía del templo también. Mire cómo dice la palabra del Señor. Este está un poquito larguito. Ezequiel capítulo 47 versículo del 1 al 7. Ezequiel 47 del 1 al 7. Esto es el río que salía del templo de Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y viéndolo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Desde Jerusalén saldrán fuentes de agua viva. Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental,
en verano y en invierno, permanentemente fluirán las aguas de sanidad. Hermanos, los ríos en la palabra del Señor se mantienen para saber que Dios va a alimentar a su pueblo y que Dios va a cuidar a su pueblo. Si ustedes se remiten a Edén, en Edén había 4 ríos, y esos 4 ríos fluían por todo Edén para regar todo el huerto. Vine de atrás hacia adelante, vine de adelante hacia atrás en las porciones que le di. Primeramente para que comprenda que hay un río de Dios que va a alegrar la ciudad de Dios, la iglesia. Ese río surge del templo, de la presencia del Señor, donde habita la presencia del Señor, y de ahí entonces, de ese templo, sale al oriente y al occidente. No solamente entonces es un río que va a bendecir a su pueblo, a la iglesia, pero es un río que va a ir a las naciones. Por eso va a los 2 brazos de mar, al oriente y al occidente, para que, hermanos, esa agua traiga sanidad a las naciones. Y llego hasta Edén, donde había ríos que salían y regaban, y entonces prosperaban y hacían que aquello entonces se llamara Edén, que nos hace pensar en vida, que nos hace pensar en fruto, que nos hace pensar en provisión, que nos hace pensar en sanidad, que nos hace pensar en propósito original del Señor en nuestra vida. Pero ¿qué significa el río? Número 2, ¿qué significa el río? Hermanos, la mayoría de estudiosos bíblicos coinciden en que este río representa la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace entrar en este ambiente, en esta atmósfera que estamos viviendo? Yo permito que el Señor ministre mi alma, yo permito que el Señor ministre mi espíritu. Yo quiero vivir en la dimensión del reino de Dios. Vivir en la dimensión del reino de Dios es dejar que el Padre te ministre y te lleve en visión, en sueño, que el Señor ministre tu espíritu para que tú puedas entender y comprender esa presencia maravillosa del Señor. ¿Cómo se vive? ¿Qué significa el río? La presencia del Espíritu Santo. San Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De Edén, hermano, de Edén al templo, del templo a alegrar la ciudad de Dios, de alegrar la ciudad de Dios, hacer que tú seas una fuente de agua viva. Hacer que tú seas una fuente de agua viva. Hermano mío, te hago completamente responsable de esta palabra. Te hago completamente responsable. Tú escoges si este día permites que la presencia del Señor te ministre y te conviertas en una fuente de agua viva, o cuando sales de este lugar cierras la llave. Es lo que pasa con tantas personas. Cierran la llave cuando salen, y cuando salen, entonces vuelven para ser influenciados por un espíritu diferente, el espíritu del mundo, y otra vez las malas noticias, y otra vez las situaciones, y otra vez la tensión, y otra vez la opresión, y otra vez la esclavitud, y otra vez la enfermedad, y otra vez la pobreza, y otra vez todo aquello que Dios ha querido que en su presencia, tomando el agua viva, sea ministrado y te lleve en una nueva dimensión de su gloria. Pero ahí no termina el versículo. Solamente leí el primero. Ahora vamos a leer el otro. Ahí estamos en Juan 7. Ahora vamos a terminarlo.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen. Hermano, la palabra espíritu, que es la palabra neuma, significa literalmente soplo o aliento. Y efectivamente, cuando Dios creó a Adán, Él lo formó del polvo de la tierra y lo tenía ahí ya completo, pleno. Ya tenía la nariz, los ojos, las orejas, los brazos, las piernas, menos ombligo. Acuérdese que Adán no tenía ombligo. O no sé si tenía ombligo, hermano. Pues le checamos a Adán cuando lleguemos allá, ¿no? Pero neuma, soplo, aliento. ¿Qué te hace vivir en la dimensión del reino de Dios? ¿Qué te hace experimentar los poderes del reino de Dios? El Espíritu Santo. Es una vida en el Espíritu Santo. Es extra, no es aquí en la cabeza. No es el concepto aquí en la cabeza. Ahora sé qué significa espíritu. Ahora sé cómo es que el río de Dios, la evolución de la doctrina del río de Dios, desde Edén, el templo, la ciudad del Señor, y esas aguas profundas de Ezequiel 47 que quieren llenar mi vida hasta que yo nade en ese río que va midiendo, el Señor lo va midiendo poco a poco, 1000 codos para los talones, 1000 codos para las rodillas, 1000 codos para las espaldas, 1000 codos para que finalmente yo empiece a nadar. Hermanos míos, no es la idea, no es la idea, es la experiencia. Cuando digo la experiencia es que lo experimentas, es que lo vives, es que fluyes, es que lo conoces, es que lo recibes, es que dejas que esa gracia de Dios esté sobre tu vida. Porque esto dijo del Espíritu, del soplo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En otras palabras, los discípulos y la gente que vivió con el Señor Jesús pudieron experimentar de viva voz al Señor. Ellos lo escucharon, ellos lo miraron, ellos lo tocaron, ellos dejaron esa presencia maravillosa del Señor fluir en su vida, pero no era plena. No es extraño que los discípulos que van de camino a Emaús tienen el corazón velado, tienen el corazón tapado. Ahí han sido impedidos de poder percibir la presencia del Señor Jesús que está a su lado. Necesitaban el Espíritu Santo. Entonces, las fuentes de agua viva en nuestra vida son la presencia del Espíritu Santo. Hermano mío, tú y yo necesitamos una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu. Una vida que fluye en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer que tu presencia es el cielo para mí? Es hora de dejar el Espíritu Santo moverse con poder en nuestra vida y trascender las cosas que están acá en este mundo. Por eso Dios nos da una visión apocalíptica, para que nosotros sepamos cómo va a ser la vida en la presencia del Señor. Una vida en el Espíritu, una vida plena totalmente. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Entonces el creyente, el cristiano, tiene una tremenda bendición. Puede experimentar la presencia del Espíritu Santo y fluir en esa gracia del Señor. Hermanos, el río también significa la vida plena. Esta es la oferta que Dios hace a los suyos. Una vida plena. Dice el versículo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos.
de su interior correrán ríos. Dios está esperando que tú seas, hermano, una fuente de agua viva, que sean ríos en tu vida que puedan bendecir a otros. Hermanos míos, número 3, esta visión no solamente nos deja ver el río, pero nos deja ver lo que produce el río. ¿Qué es lo que va a producir la presencia del Espíritu Santo? Aquí lo tenemos en la visión. Número 3, el árbol de vida. El río produce el árbol de vida. Hermanos, hay imágenes del árbol muy claras. Hay 2 imágenes de árboles dentro de la palabra del Señor. El primero es el árbol de vida del huerto del Edén. Un árbol que fue abierto, un árbol que fue dispuesto. Ya nos hemos preguntado tantísimas veces por qué Adán no tomó del árbol de la vida. ¿Por qué tuvo que haber tomado del árbol equivocado? Cuando estaba dispuesto un árbol de vida, esto te dice el carácter de Dios, esto te dice el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es que siempre dispone un árbol de vida para ti. Siempre, desde el principio, ahí en el huerto del Edén, ahí estaba el árbol de la vida. Y el hombre no tomó el árbol correcto, no quiso tomar del fruto correcto, él tomó un fruto equivocado. Pero te habla del corazón del Padre. El corazón del Padre dice que siempre a tu lado, siempre en tu camino hay un árbol de vida. Ahorita. ¿Me escucharon? Ahorita, en tu camino siempre hay un árbol de vida. No para el tiempo del apocalipsis, ahorita, en este momento hay un árbol de vida dispuesto para ti. En este momento tú puedes experimentar lo que produce todo ese árbol, porque el pasaje describe, y no me voy a meter, hermanos, la verdad, no sé si la próxima semana les doy una segunda parte de esto, porque 5 versículos están tremendos, hermanos, Ojalá y que usted agarre el capítulo 22 de Apocalipsis y lo lea completo, pero yo sé que los primeros 5 versículos van a ser tremendos, le van a traer una fortaleza espiritual tremenda, sabiendo que su Padre Celestial siempre tiene un árbol de vida en su camino. En este momento Dios tiene un árbol de vida en tu camino. En lo que tú necesitas, en lo que tú anhelas, en lo que tú esperas, ahí hay un árbol de vida. Dios tiene un árbol de vida. Lo mostró desde el Edén. Puso un árbol de vida. La segunda imagen de árbol, hermanos, es el árbol que nos muestra Ezequiel, que es igual al que tenemos en Apocalipsis. Ezequiel capítulo 47 versículo 12. Ahora ya pasamos por esa parte donde aquel es metido a ese río, y ese río tiene que ir creciendo en su vida. Es otra lección, pero llegamos al versículo 12 para entenderlo. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde, hermanos? Del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. En tu camino hay un árbol de bendición. En tu camino hay un árbol de bendición. Esto es lo que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, comprendamos y entendamos que Dios solo tiene un árbol de la vida. Amén. Dios solo tiene un árbol de la vida, y ese árbol de la vida se llama Jesucristo. Ese es el árbol de la vida. Pero mira cómo el Señor dice que el árbol de la vida tiene preparado para nosotros una serie de bendiciones tremendas, como lo describe Ezequiel. Ezequiel nos dice claramente que este árbol crecerá.
En este río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, para saciar, para alimentar, y su hoja para medicina. Aleluya. Hermanos, el producto de este árbol nos da la clave de que la vida en el Espíritu es nuestra bendición. El producto de este árbol nos da la clave. Se trata de una vida llena del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo da fruto permanente. El Espíritu da fruto permanente. Fruto permanente. Hay un fruto permanente en la vida del creyente lleno del Espíritu Santo. Lo primero, entonces, significan los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú produzcas? Fruto permanente. Que tu vida fluya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ve todo lo que pasa con el río de Dios. Llega el río de Dios a una tierra árida, y cuando llega el río de Dios, la presencia del Señor, el Espíritu Santo llega y empieza a producir frutos, árboles que están ahí. Y estos árboles empiezan a producir un fruto permanente, un fruto constante. Hermanos míos, el Espíritu Santo produce fruto permanente, constante en la vida del creyente. Y lo segundo, así que lo primero son los frutos del Espíritu Santo. Lo segundo dice que son 12. También hay un detalle. Nos marca que son 12 frutos. ¿Qué querrá decir la Escritura cuando nos marca 12 frutos? No significa exactamente un fruto para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 12 frutos. Hermanos, el significado de esto es que es un fruto permanente para cada etapa de nuestra vida. En otras palabras, el creyente tiene un destino maravilloso, y eso es ser fructífero todos los días de su vida. Esos 12 frutos significan un fruto permanente, un fruto para cada etapa de tu vida, un fruto de la presencia maravillosa del Señor. Voy a terminar. El resultado en la vida del creyente, número 3. ¿Cuál es el resultado en la vida del creyente? Y aquí no me detengo mucho porque es evidente. Sanidad. Algunos aquí vinieron por primera vez. Amigo, quiero invitarte a que entregues tu vida al Señor, que abras tu corazón a Jesucristo. Y si hay alguno, lo voy a guiar en esta oración de fe. Por favor, haz esta oración de fe después de mí y entrégate al Señor. Señor Jesucristo, yo te necesito. He vivido lejos de ti. Te necesito. Soy un pecador. Mi pecado me ha separado de ti. Pero este día yo me arrepiento. Perdona mi pecado. Perdona mi pecado. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Yo me entrego a ti. Tómame, cámbiame, hazme nuevo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya.